Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy nos acompaña Jorge Coroneles, él es súper experto en todos estos temas de transformación digital, de innovación, de inteligencia artificial. Él es doctor en investigación en todo el tema de transformación digital, tiene una maestría en marketing digital de la Universidad Antonio de Nebrija en España y pues es líder nacional en transformación digital del Tecnológico de Monterrey. Ahorita vamos a platicar con él, realmente es un programa bien importante y bien trascendente porque van a poder ver ustedes pues las dos caras de la moneda, la parte de transformación desde la gestación con los alumnos, lo que están haciendo universidades como el TEC de Monterrey y pues la importancia que va teniendo a final de cuentas todo esto. Y bueno, ahorita en un momento empezamos. Soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host y soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios. Estoy en el grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial, en el grupo de expertos de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y estoy en el Comité Técnico Nacional e Internacional de normalización de la ISO 56000, que es la norma de gestión de la innovación. La próxima semana va a estar con nosotros Lalo Durón, él es ingeniero en industrial y de sistemas y nos va a platicar de la ingeniería del marketing. Tiene un libro extraordinario, igual lo vamos a estar platicando y el mes jueves 21 de agosto va a estar con nosotros Raúl Monroy, él es doctor en aprendizaje computacional, nos va a platicar de unos sistemas que están ellos desarrollando inteligencia artificial para que el sistema desarrolle a su vez el mismo sistema. Ya lo estaremos platicando con calma en ese momento. A todos los que nos acompañan en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, este es un cuestionario de entrada que ponemos a las personas que nos acompañan semana con semana en Zoom. Tienen ustedes el cuestionario ahí, simplemente es para preguntarles de qué empresa, qué tamaño de la empresa, cuál es el puesto que tienen, qué tanto saben de innovación, qué tanto saben de emprendimiento para poder ir haciendo cada vez mejor estos programas que hacemos, que pues la realidad es que son para ustedes. Y antes de arrancar, pues nada más les comparto, este es el libro, es un libro que escribí acerca de inteligencia artificial, es para aprender a usarla y está enfocado en personas, pues, mayores de 40 y tantos años, que todavía se acuerdan de todos esos refranes que conocíamos con los que nos educaban, y está enfocado en usar refranes para aprender inteligencia artificial. Ahí está el enlace, gestiana.ai, diagonal al que madruga libro, échenle una revisada, ahí viene pues lo que es el libro, está en Amazon en papel, está en Amazon en Kindle, lo pueden ver ahí sin ningún problema. Y finalmente, me habían pedido que volviera a compartir la información de este curso. Este es un curso de inteligencia artificial
aplicado a la parte empresarial para lo que uno normalmente siempre está necesitando, alguien que le ayude y que a veces no tenemos, desde cómo hacer un discurso, cómo contestar un correo, cómo completar un FODA, cómo poder determinar escenarios, hacer objetivos, en fin. Ahí está la información del curso. Tenemos un grupo de WhatsApp para darles informes sobre esto mismo. Entonces, pues ya saben, bienvenidos, con mucho gusto. Por aquí los podemos dar informes por ahí del curso. Y ahora sí, pues, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, como siempre, mi estimado Ricardo, y estamos aquí a la orden y encantados de conversar con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Cuéntanos un poquito cómo es que llegas a estos temas de transformación digital, cuál es un poquito tu carrera, tu historia, y ya luego nos metemos al tema de fondo de transformación digital. Fabuloso, con todo gusto, Ricardo. Mira, pues mi historia la verdad es que es bastante ecléctica y tiene un elemento que nosotros, bueno, particularmente yo me atrevo a denominarle de formación profesional. Es decir, construir las habilidades y las competencias que tú necesitas a partir de lo que vas observando que el mercado necesita y lo que tú quieres proyectar como experto, como consultor y enfocarte en lo que realmente quieres aportar y ayudar. No se vale hoy en día querer ser un todólogo, ¿no? Eso es un elemento también importante a tomar en cuenta. Sin embargo, sí es importante tener muy claro cuáles son las áreas, como bien dices, de tecnologías emergentes en las que debemos de impactar. Entonces, yo inicio estudiando mercadotecnia, enfocándome en la mercadotecnia digital, pero cuando llego a mi segunda maestría, me doy cuenta que uno de los elementos importantes es pues dominar las tecnologías emergentes porque son herramientas que puedes aplicar en diferentes entornos. Si bien un análisis FODA tiene o una herramienta de cualquier naturaleza en los negocios tiene una función específica, se puede adaptar a otros entornos y ayudarte. Es decir, el reto es construir tu propia solución. Entonces, adaptada a las necesidades. Entonces, empiezo a moverme de la mercadotecnia y la mercadotecnia digital. A mí desde la preparatoria ya me gustaba la parte de programar, la parte ingenieril. Yo utilizaba hace muchos años COBOL, Pascal. Imagínate, me gradué en el 99, 1999. Entonces, imagínate, ya utilizaba Basic, Pascal, Fortran, COBOL, estos lenguajes que no era por mi carrera profesional, sino era un gusto que yo encontraba, así como la producción audiovisual. Entonces, con esta evolución de las tecnologías ya en este nuevo siglo, pues nos damos cuenta que construir un perfil que te permita tener cuando menos el dominio de diferentes áreas te va a ayudar en los negocios a construir soluciones sin necesidad o sin atrevernos a decir que eres el todólogo. Entonces, empiezo en la mercadotecnia, voy a la mercadotecnia digital. Con este gusanito de las tecnologías emergentes hago un posgrado en la Universidad de Texas en San Antonio que tiene que ver con el análisis de datos, mucho trabajar con Python, con R, con cómo desarrollar aplicaciones web a través de elementos como Google Colab o trabajar con GitHub en términos de poder generar proyectos que puedan ser compartidos y en la nube. Entonces, así voy generando digamos, mi perfil para construir soluciones y cuando llego al doctorado, pues por eso perfectamente sabía que lo quería enfocar, aunque era en investigación, lo podía enfocar en encontrar herramientas que pudieran ser muy útiles en los negocios. De hecho, parte de mi tesis es un modelo, ¿no? Que no es otra cosa más que un algoritmo que lo que hace es evaluar la presencia digital que tiene una marca y a partir de ahí hacer prospección de datos hacia dónde seguiría moviéndose esa, digamos, presencia y reputación de marca en los próximos 2 años, porque ya es un rango bastante amplio. Entonces, así empiezo a conectar estos elementos y en paralelo, gracias a este tipo digamos, de formación, a trabajar en la construcción de soluciones, empiezo a liderar proyectos que tienen que ver con hacer consultoría o programas de entrenamiento a través del Tecnológico de Monterrey a nivel Latinoamérica, trabajando con empresas como Unilever, Walmart, PepsiCo, empresas chiquititas, medianas y grandotototas con diferentes necesidades y haciendo equipo. Entonces, eso también desarrolla capabilities, ¿no? Es decir, eso también desarrolla competencias. Y gracias a esta construcción que yo fui haciendo de mis herramientas para poder no solo hablo de tecnologías emergentes, sino de involucramiento y análisis en los modelos de negocios, pues es que se empieza a abrir esta parte de generar proyectos y soluciones hacia las organizaciones
hasta que logro convertirme en el líder nacional del área temática de transformación digital para la Vicerrectoría de Educación Continua y para la Escuela de Negocios. Es decir, construimos las soluciones de capacitación, de consultoría, de herramientas específicas en tecnologías e innovación con las empresas, ¿no? No lo hacemos solo para ellas, trabajamos en conjunto. Oye, Jorge, fíjate qué interesante este término que usas de formación profesional. Es un término que constantemente uso y la realidad es que creo que todos deberíamos de sufrir este tipo de deformación profesional porque yo creo que la carrera que tienes de base te da los cimientos para entender, pero es básico que tienes que abrirte otras cosas y si logras tener esta capacidad, como tú lo comentas, de abstracción, de tomar lo que ya sabes de lo que estudiaste en la carrera y aplicarlo para una cosa y para otra y para otra y para otra, entonces tienes un mucho mejor entendimiento del mundo, de los negocios, de lo que tú quieras. Y como bien también lo comentaste, Jorge, no se trata de que, bueno, yo soy merca y ahora me voy a ser experto en programación. No, o sea, yo soy merca, sigo siendo mercadólogo, pero empiezo a incorporar esta parte de programación para acá, esta parte de análisis de datos para acá, y entonces vas generando un híbrido muy, muy versátil, dependiendo de los cambios que se van dando en el entorno y en el mercado. Y bueno, ahorita los cambios, Jorge, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, cambian cualquier cantidad de cosas y hay veces que ya no nos da el tiempo de seguirle el paso al avance de la tecnología, ¿no? Es correcto, y nos pasa en todos sentidos. Mira, cuando construimos soluciones para las organizaciones, o sea, porque esto va de los negocios, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos en una consultoría, construimos alguna solución para los negocios, una de las cosas más importantes, más allá de utilizar metodologías ágiles o ser muy preciso, es establecer de manera muy clara las expectativas del proyecto y los alcances en términos temporales, porque todo esto va cambiando. Te doy un ejemplo muy sencillo y dentro de nosotros, ¿eh? Para primero criticar, hay que criticar primero a casa y luego hablamos de los demás. En el Tecnológico de Monterrey tenemos una plataforma que se llama The Learning Gates y esta plataforma está basada en compartir contenidos lo más actualizado posible en todo tipo de temas que impacten a los negocios, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de la Escuela de Negocios, desde el punto de vista de la Escuela de Humanidades, pero nos hemos dado cuenta, como tú dices, que todo esto se transforma tan rápidamente que hoy una instrucción o una secuencia que preparaste para trabajar en Google Colab y poderlo trabajar directamente en este tipo de plataformas y quererlo transmitir, pues ya en 3 semanas ya perdió cierta vigencia. Entonces, constantemente lo que hemos hecho es desarrollar un canal de actualización, encontrar los mejores canales y los más ágiles para poder ir actualizando o incrementando esos elementos de desarrollo. Y en eso se ha basado no solo el desarrollo de programas o soluciones del TEC de Monterrey, sino yo lo he visto en los negocios con empresas pequeñitas, incluso que son ferreteras, hasta medianas, que son retailers o que buscan comercializar determinados productos en determinadas zonas geográficas. El secreto está en mantenerse en constante evolución. Y el líder, es decir, el dueño, el dirigente de la organización, que sepa que no se va a volver un experto en todo y que tiene que dejar trabajar a los expertos, pero también entender que es muy importante que se esté actualizando para que tenga el lenguaje y el bagaje para poder hablar con esos expertos, porque no es lo mismo que quieres y le digas, quiero que me desarrolles un sistema que me permita mejorar mi manejo de inventario y que me haga 15% más rentable. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué sistemas tienes? ¿Hacia dónde vas? Entonces el reto hoy de los empresarios y de los líderes empresarios es entender que hay que mantenerse, digamos, muy actualizado desde la parte estratégica. No te vas a poner a programar tú, para eso está el ingeniero de software, pero tú necesitas conocer ese lenguaje para que sepas exactamente qué les vas a pedir a esos desarrolladores. Y con eso hemos trabajado mucho y esa premisa para poder desarrollar soluciones específicas y que tengan mayor impacto nos ha funcionado mucho. Construir soluciones juntos y hacer consciente al líder, al dueño, al dirigente de la organización, que su perfil no es hacer todo y no nada más dar órdenes o pagar los desarrollos, sino es involucrarse desde el punto de vista estratégico y esforzarse por conocer cuando menos el lenguaje básico para poder expresar de manera clara lo que él está esperando. Sí, fíjate que tocas otra vez un punto importante. Déjame compartir aquí un comentario
de Hugo Alberto Palma. Muchas gracias, Hugo, que estés por acá acompañándonos. Dice, si no te abres a otras cosas y solo te cierras a lo que estudiaste, dice, estás perdido, ¿no? Y dice, hay que adaptarse y más hoy en día. Yo me acuerdo mucho en algún discurso que dio el doctor Rangel, hablaba de los egresados del TEC de Monterrey y decía, es que el 85% de los egresados se dedican a algo diferente a lo que estudiar. Entonces, por ahí alguien levantó la mano y le dijo, oiga, doctor, pues está pésimo, ¿no? Entonces, pues es que los educan mal, tan mal que tienen que dedicarse a otra cosa. Y dice, bueno, sí, dice, esa es una forma de verlo, ¿no? Muy con el estilo característico de Rafael, dice, pero otra forma de verlo es que los educamos en cosas medulares y entonces tienen la capacidad de poder voltear hacia otras cosas, ¿no? Y me llamó mucho la atención la respuesta y es prácticamente lo que nos estás diciendo aquí, Jorge. Es bien importante el poderlo ver y ese punto que dices, yo se lo repito mucho a los empresarios cuando hacemos programas de incubación, por ejemplo, les digo, bueno, ustedes tienen que entender contabilidad, no tienen que hacerse expertos en contabilidad, ni tienen que saber cómo registrarla, cómo hacer un estado financiero, cómo hacer un balance general, pero tienen que entender qué es un estado financiero, cómo se interpreta para preguntarle al contador con un aspecto crítico puntos del estado financiero. Y lo mismo en sistemas, en aplicaciones, en finanzas, en cualquier área, Jorge, porque de repente, pues como bien lo dices, hay unos programadores que son bien abusados y dicen, uy, no, eso no se puede hacer, está bien difícil. No, eso de plano no se puede. Y la persona que no sabe, que no tiene ni idea, pues le cree, ¿no? Y cuando sabes un poquito más, dices, bueno, ¿por qué no le buscas aquí, acá? Jamás lo podrías hacer, pero sí puedes empezar a tener un diálogo de mejor nivel y entonces ayudas con este pequeño conocimiento de muchas áreas alrededor, ayudas a todo mundo y entonces sube el nivel de todo el equipo y eso creo que es súper importante, Jorge. Mira, si me permites, voy a compartir una anécdota que vimos con algunas empresas que ejemplifica, creo yo, lo que mencionas. Alguien dijo, no, la empresa tiene que transformarse digitalmente y eso significa tener los mejores sistemas que nos alcancen nuestro presupuesto en nuestro bolsillo y los expertos que tengan un nivel, al menos que nos den intermedios arriba, por ponerlo en términos muy coloquiales. Y entonces compraron una solución en donde les construyeron todo un sistema maravilloso, hacía lo que ellos querían y más, súper, valía cada centavo que pagaron por él. Pero sucedió algo. Si no desarrollamos justamente esa intuición estratégica y ese contexto del que tú hablas, podemos cometer errores garrafales. Y aquí va mi anécdota. Resulta que esta empresa X compra el sistema. Maravilloso, te digo. Pero al año quiere hacer ajustes porque todo evoluciona. Y entonces van con el desarrollador y le dicen, oye, pues ahora quiero que le ajustes esto a mi sistema porque descubrí que podemos hacer esta mejora. Dice, sí, ¿cómo no? Son otros $50,000 del ajuste. Pero espérame, si ya te lo habíamos pagado. O es más, mi propia gente quiere hacer el ajuste del sistema y no puede acceder al código. Y con toda razón, el desarrollador les dice, sí, compadre, tú me compraste un sistema. Tú nunca me compraste el código y todo el desarrollo, porque si tú me lo hubieras comprado, te lo doy. Y en el contrato la cláusula dice, desarrollo del sistema X que hace tal y tal y tal cosa, nunca dice que los derechos del código van a ser tuyos, así que cada cambio que le quieras hacer a ese programa o a ese sistema, aunque el sistema es tuyo, vas a tener que venir conmigo porque el dueño del código soy yo. Alguien podría decir, esa es una práctica desleal, o a lo mejor poco ética, y puede ser que sí, pero nosotros como clientes, como consumidores, como líderes de organizaciones que tenemos que comprar ese tipo de servicios, son en los detalles que nos tenemos que fijar a la hora de construir soluciones. Porque con eso tan sencillo, ya se fue al traste. Tuvieron que rehacer todo el sistema nuevo. Claro, y imagínate, por ejemplo, tomando como base este mismo ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, es que ya compré el sistema y me toca con clientes a la hora de revisar el contrato que hacen de desarrollo. Le digo, oye, lo que te están vendiendo no es el sistema, o sea, no te están vendiendo el desarrollo, te están vendiendo una licencia de uso. O sea, pues es lo mismo. Le digo, no es lo mismo. Le digo, si te venden el sistema que yo escribí, ahora es tuyo.
Entonces ese sistema deja de ser mío y ahora es tuyo. Si te vendo una licencia, lo que te estoy dando es permiso de usar el sistema que desarrollé y ese mismo sistema se lo podría vender a un tercero o le podría dar permiso a muchos más de desarrollarlo y a veces les cuesta trabajo entenderlo, Jorge, sobre todo cuando es un desarrollo a la medida, cuando estás usando un Word, un PowerPoint, pues te queda claro pues que el PowerPoint no es tuyo, ¿no? Que tienes el sistema para usarlo. Pero ese tipo de detalles creo que son bien importantes y además me parece que el entender estos conceptos, Jorge, es indispensable para todo el tema de transformación digital. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Es correcto. Y mira, Hugo, ya nos está diciendo en el chat que no es una práctica desleal, es una venta de un servicio, como tú también lo acabas de señalar, Ricardo. Sí, son los retos a los que nos enfrentamos. Ahora, la verdad es que también hay que reconocer que siendo un líder de una empresa, de una organización, por más pequeño que sea el emprendimiento, sí es un reto mantenerte actualizado en todos estos espacios. Sí se vale construir un equipo que te ayude, que te dé soporte, que sea pues tu board, ¿no? De toma de decisiones y de operación de la empresa. Para eso están esos boards en las organizaciones. Pero el detalle es que si realmente queremos ser una empresa out of standing, necesitamos ese nivel de involucramiento, que incluso te puede costar a nivel personal, sí, sin duda, ¿no? Pero pues es cuestión de lo que los líderes y los negociantes y los empresarios tienen que ir evaluando. Sí, correcto. Indudablemente creo que es importante el poderlo entender así, para que realmente veas todo como un modelo y que ese modelo lo entiendas con diferentes sistemas para que puedas estar, ahora sí, cambiando, modificando, haciendo la parte de transformación digital, pues como lo vayas viendo, porque muchas personas creen que como en su tiempo se llegó a dar la parte de uso de las contadoras personales, que en su momento era ya computarizamos la empresa, ¿cómo? Tengo una contadora personal. ¿Para qué la usas? No sé, la usa el contador, pero ya estamos computarizados. Pues no es eso, y ahorita también igual dicen, es que ya metimos inteligencia artificial en toda la empresa. ¿Qué está haciendo? Pues hay 3 personas que usan ChatGPT. Dices, bueno, eso no es meter inteligencia artificial en toda la empresa. Y ese tipo de detalles son los que de repente es importante que los conozcan para saber, digo, y si metiste inteligencia artificial en toda la empresa, en un área o solo en unas actividades, no importa. La cosa es que te quede claro el alcance de lo que estás haciendo, Jorge, si no, luego pues la gente se hace bolas, ¿no? Sí, déjame compartir una premisa que yo creo que es muy útil en los negocios. Cuando decimos hay que transformar, la organización va a entrar en un proceso de transformación digital, no significa que tengas que, insisto, ya lo mencionabas tú y lo mencionaba yo, meter software a diestra y siniestra. Lo que significa es que te metas en el proceso de evaluar las tecnologías emergentes que hay, los servicios que se tienen, las herramientas digitales para que veas cómo en un primer momento esas herramientas pueden optimizar el modelo de negocios que tienes hoy en día sin transformar nada. Primero es que te ayuden. Segundo paso, ya es que tú puedas decidir cuáles de tus áreas están más avanzadas o tienen incluso mayor disposición, mayor digital savvy, mayor dominio de lo digital para empezar a transformarlos por ahí, ¿no? Porque mira, otro ejemplo es, de nada sirve querer súper modernizar y súper tecnificar mis sistemas de atención al cliente, mis servicios, si la audiencia a la que voy dirigido no tiene ese digital savvy, no tiene ese dominio de lo digital. Es como tener el mejor precio, la mejor calidad, pero la audiencia no lo ve. Y si la audiencia no lo ve, es como si no existiera, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese desarrollo, es que algunas consultoras internacionales y desarrolladoras de este tipo de modelos de transformación digital se han enfocado en 2 cosas muy particulares. Primero, en tratar de hacerles entender a las organizaciones cuáles son las capabilities o los elementos de tu organización que debes primero medir para luego transformar digitalmente. Hay algunos modelos muy sencillos que son 7 capabilities que están relacionados incluso con la experiencia del cliente y con el marketing, lo que le llaman el MarTech,
es decir, la tecnología aplicada a la mercadotecnia, y luego, por otro lado, con un dominio también interno de la organización y el apoyo, porque de nada sirve decir, pues ahí está el sistema y ahora ustedes ventas y ustedes cobranza son los responsables de hacer rentable a la empresa. No, 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 no. Vamos todos en el barco. De hecho, a mí me llama la atención que McKinsey saca un dato en el que dice el 95% de las organizaciones a nivel global en donde los líderes bajan y les bajan por utilizar un término, donde se sientan pues a trabajar con el resto de la organización y les explican por qué se van a transformar a los colaboradores, cómo se van a transformar, cómo va a afectar tu trabajo día a día y en qué te va a beneficiar. El 95% de los colaboradores de esas organizaciones dicen que la empresa va no solo en el camino adecuado, sino que está haciendo mejor las cosas y les está beneficiando a ellos. Y eso es, pues, ponerse la camiseta a partir de entender muy bien que no me voy a volver loco y quiero tecnificar todo, sino que voy a ir a tener que vivir un proceso de desarrollo tan largo o tan corto como me den mis recursos humanos, de tiempo, de dinero y, por supuesto, de acceso a las tecnologías. Sí, fíjate que eso es bien importante. Que puedan entender, y aquí es donde creo que hay una mezcla de la parte humana, esta parte de sentarse con el equipo, bajar a piso, verlos, platicar con ellos, esa interacción creo que es indispensable, porque de repente ya cuando empezamos a sistematizar y automatizar las cosas, pareciera que ya todo lo dejamos en las máquinas, y la interacción humana es pues básica para poder seguir desarrollando y seguir continuando con todo lo que hacemos, Jorge. Oye, cuéntanos, sigue contándonos ahora la parte de modelo de negocios. ¿Cómo puedes estar haciendo esta transformación a partir del modelo de negocios? Excelente pregunta, y eso me parece que es algo que todos los empresarios deberían de saber sin importar el tamaño de su organización o empezar a relacionarse con eso sin importar el tamaño de su organización. Miren, el modelo de negocios que nosotros promovemos tiene que ver mucho con el desarrollo de entender en dónde estoy y de establecer esas capabilities, es decir, qué acercamiento hacia la tecnología tengo, cómo tomo decisiones, qué tan grande es mi organización, si involucro a las audiencias, es decir, no solo a mis clientes, sino a otras audiencias potenciales hacia lo que yo desarrollo, hacia lo que yo ofrezco. El MIT, que es una autoridad en esto, denomina este espacio como volverse una organización human-centric, ¿no? Y eso es parte de la transformación digital. O sea, escuchas al ser humano, ya no es una empresa centrada en el cliente, es una empresa centrada en el ser humano, y ser humano significa tus proveedores, tus colaboradores, tus acreedores, tus clientes potenciales, tus competidores. O sea, desarrollas ese avance a partir de la interacción con el ser humano, ¿no? Sí, fíjate que creo que ese punto que tocas es también súper importante, Jorge, porque a final de cuentas somos humanos y precisamente la parte humana es la que está respaldando todo lo que hacemos, ¿no? Yo no sé si mañana realmente las máquinas vayan a tomar algún control. A mi juicio es cercano a imposible que de plano nos borremos del mapa y seguimos siendo humanos. Siempre sigue habiendo un humano atrás. Y entonces todo, desde el diseño, el modelo, el pensamiento centrado en el humano, creo que es básico, porque ya no estás hablando de los stakeholders, o sea, no hablas de clientes, proveedores, hablas de humanos, y a lo mejor alguien podría pensar, Jorge, dices, pues es lo mismo, al final de cuentas, pero no, o sea, sí creo que hay una diferencia filosófica bien sutil de hablar de un modelo de negocios centrado en tus stakeholders a uno centrado en los humanos. Sí, es correcto. Y mira, a veces nos podría pasar lo mismo con las herramientas de solución. Hubo una empresa refresquera con la que trabajamos que entendió que hacer analítica de datos basado en el desempeño de las personas, o sea, hacer people analytics, no solo significa pues, analizar la productividad de los colaboradores o el comportamiento que tienen los colaboradores, sino es entender qué necesidades, qué prioridades, qué elementos de desarrollo están dispuestos a compartir con la organización y eso aprovecharlo pues para crear, digamos, una sinergia mucho más productiva. Si te fijas, no es medir a las personas en base a sus resultados o lo que luego denominamos
gratificaciones, ¿no? O sea, a partir de, pues si vendes más, te doy más. No, sino es entender las competencias, las habilidades y la mentalidad, el mindset que tienen los colaboradores en determinado punto geográfico y aprovecharla para el modelo de negocios. Eso también se vuelve súper interesante. Sí, sí, de acuerdo, Jorge. Oye, cuéntanos un poquito más cómo empezamos a entretejer esta parte del modelo de negocios con la parte de transformación digital. Cuéntanos un poquito más de esta parte, por favor. Excelente. Sí, por supuesto. Mira, nos hemos encontrado con algunas organizaciones que nos llaman y nos dicen, oye, quiero hacer mi proyecto para iniciar la transformación digital de mi organización. Y lo primero que ya visualicé son los requerimientos y ya me puse las metas. Me parece muy bien, pero lo que tenemos que entender es que para poder transformar nuestro modelo de negocios, primero tenemos que hacer o desarrollar un profundo conocimiento y dominio del contexto que tiene hoy mi organización. No el año pasado, no hace 2 años, no hace 3 meses, hoy. Y si no te aseguras ese profundo y 360 grados de análisis del contexto de tu organización, me refiero a qué estructura organizacional tiene, estás cubriendo todos los puestos que necesitas en tu organigrama o en tu operación, cuando menos mínima básica, ser realmente quisquillosos con la manera en la que operamos. Si no hacemos eso como primer paso, va a ser querer desarrollar una solución para una enfermedad que no tenemos, ¿no? Que valga la expresión. Es decir, a veces también en afán de ser benévolos con nosotros mismos como organización, este análisis inicial lo hacemos muy someramente. Es decir, y es que ya nos conocemos, no se trata de que te conozcas, se trata también de que lo que tú piensas que estás proyectando sea real, que tengas números, estadísticas, bases operativas para decir que esa es tu situación actual y a partir de ahí encontrar los primeros puntos de desarrollo o de digitalización. Ahí son las áreas de oportunidad. A mí me llama mucho la atención lo que luego sucede con algunos bancos. No sé si se han fijado que llegas, por ejemplo, a las, a las sucursales bancarias e inmediatamente después de que pasas los cajeros, lo primero que te encuentras es una pantalla touchscreen, ¿no? En donde está muy bien desarrollado el sistema y están todos los trámites y está diseñado para que tú llegas y le dices qué quieres hacer y ese touchscreen te da un turno, no para una unifila, sino para la fila que te correspondería. Suena genial, pero el detalle es que muchos usuarios que tienen ese tipo de organizaciones, pues llegaban y no tenían ni la más peregrina idea de cómo se llama el trámite que querían realizar, o simplemente porque estaban acostumbrados a hablar con alguien, querían recibir la opción de interactuar con alguien y entonces se complejizaba aplicar ese tipo de desarrollo, aunque el desarrollo estuviera muy bien hecho. A este ejemplo lo traigo a colación porque no es un desarrollo malo, es un desarrollo bueno, pero eso es, insisto, nos pueden pasar estos detalles cuando no somos muy conscientes y no hemos hecho un desarrollo a profundidad del análisis del contexto que hoy tiene mi organización. De nada sirve que le dé una aplicación súper desarrollada, súper inteligente a mi usuario, si él no tiene esas capabilities para poder desarrollarlo, o si no tiene ese digital savvy para poder aprovecharlo. Entonces, por ahí hay que empezar, por ser muy conscientes con nosotros y delimitar de manera concreta el contexto que tenemos hoy en día como organización para poder detectar las oportunidades de digitalización. Claro, Jorge, fíjate qué importante esto. Tenemos que empezar por la empresa, tenemos que conocer la empresa y a partir de la empresa ver qué puedo traer de sistemas para incorporarlo de manera parcial o total en la empresa. Y muchas veces me ha tocado algunos clientes que me dicen, oye, ya vamos a empezar a usar Monday. Y le digo, oye, ¿por qué? Pues es que se ve buenísimo. Le digo, sí, se puede ver buenísimo, le digo, pero ¿de qué? O sea, ¿te va a servir? Es que los videos que ponen de publicidad, creo que eso es lo que necesitamos. Espérate, vamos a analizar qué necesitas y luego vemos si es Monday, bueno, qué bueno, le atinaste, pero a lo mejor no es Monday, a lo mejor necesitas un ERP, a lo mejor se resuelve tu problema con un Excel, o sea, tienes que primero entender la empresa y aquí es muchas veces, Jorge, donde a veces chocamos cuando estamos queriendo hacer algo de transformación digital con los clientes porque creen que la transformación digital empieza de los primeros bytes para adelante. Y la realidad es que la médula de la transformación digital está atrás, en la empresa, en el entendimiento, como bien lo comentabas, en el modelo de negocio, cuál es mi propuesta de valor, segmento de clientes. O sea, una vez que entiendes eso, entonces sí, de ahí ya te arrancas, pero si no tienes claro
qué haces, qué valora el cliente, si no tienes claros tus procesos, pues puedes hacer un batidero de lo que estás haciendo, pero más rápido. Sí, y otro error muy común, otra percepción muy común, no le llamaré error, le llamaré percepción para tratar de ser lo más adecuado posible. Otra percepción es que, oye, me he enterado de que existen algunas soluciones o algunos desarrollos open source, entonces, y esos son gratuitos, entonces, pues queremos aprovecharlos. Y es cierto, la verdad es que hay desarrollos muy poderosos en términos de transformación digital para diferentes cosas, análisis de datos, prospección, clusterización, desarrollo de campañas de publicidad a través de algoritmos o desarrollos, insisto, herramientas open source, gratuitas, de código abierto, pues. El detalle es que también quiera solucionar todo con herramientas gratuitas, porque sí, son muy buenas, pero también tiene un límite, ¿no? Decían por ahí los abuelitos, si es muy bueno y muy barato para ser cierto, pues duda de ello, ¿no? Y entonces aquí con el open source lo que nos sucede es que funcionan muy bien, pero tienen sus limitantes. Y a veces con esas herramientas open source la organización quiere solucionar todo y no es posible. Entonces a eso también se refiere el poder dimensionar pues el nivel de solución que vamos a construir y a desarrollar según las herramientas que tengamos, ¿no? Hay quien nos dice, es que quiero entrar a la publicidad pagada a través de motores de búsqueda. ¿Ok? ¿Y tienes algo de presupuesto? Sí, tengo 4,000 pesos mensuales. Pues no son malos, ¿no? Pero realmente si quieres generar impacto hay que analizar la situación de tu organización, el tipo de producto, el tipo de cliente, pues para ver si ese presupuesto alcanza, que normalmente sería pues muy bajito, ¿no? Sí, fíjate que ese entendimiento, ya brincaste a otra arena más que es toda esta parte de generación de demanda, ventas y customer success. Y hay otra vez personas que no lo entienden y dicen, bueno, pues es que, pues yo ya me metí y allí en Facebook me está diciendo que puedo poner una campaña y lo hace solo, ¿no? Y puedo empezar a partir de $100. Entonces, pues ya voy a empezar con eso porque de ahí voy a generar muchos clientes. Y a veces falta el entendimiento de, bueno, pues cómo está el embudo de ventas, o sea, realmente que te lleguen 100 personas interesadas, alguna te va a comprar, porque para la mayoría de las empresas no estamos hablando cuando son redes sociales de un concurso de popularidad. Digo, yo te digo, es muy padre que seas muy popular, pero lo que necesitan las empresas es vender. No necesitan que todo el mundo las conozca, necesitan vender. Cuando de repente le hago este comentario a mercadólogos, me dicen, es que ¿cómo te van a comprar si no te conocen? Le digo, bueno, una cosa es que te conozcan y otra cosa es que lo que busques sea popularidad, que de repente también se confunde mucho, porque precisamente lo que tú comentabas, no se conoce el modelo de negocios, no se conoce cuál es el valor que está aportando la empresa, para que entonces el prospecto de cliente lo pueda ver, lo aprecie y lo pueda tomar, ¿no? Sí, mire, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, los modelos de negocios business to business que en algunos casos luego dicen, es que a mí no me interesa tener presencia en plataformas digitales porque ahí no están mis clientes no son personas, mis clientes son otras empresas. Y en principio es correcto. Y luego se quieren basar nada más en LinkedIn, que es una herramienta bastante buena, pero también hay que entender que ese análisis profundo de tu situación y de tus objetivos y de tu propuesta única de valor y todo lo que tienes, a lo mejor podrías aprovecharlo para así que la gente te conozca, o sea, crear ese awareness o esa conciencia de que existes, nada más. Y entonces sí, conocer a los tomadores de decisiones en las organizaciones, que entonces sí son digamos, tus clientes. Pero de entrada, si sabes quién es el tomador de decisión y llegas con él y no tienes un buen pitch preparado o no te conoce o no tiene ninguna referencia de ti, pues tú solito estás disminuyendo tus oportunidades. Entonces, sí se vuelve un reto balancear estas mezclas. Por eso digo que es muy importante, reitero, conocer a fondo cómo está operando tu modelo de negocios y qué oportunidades tiene. Aquí les digo que no hay varitas mágicas ni recetas de cocina. Sí hay preceptos generales, sí hay estándares que se pueden seguir e incluso adoptar, pero muchas veces van a tener que ser más adaptados que adoptados, ¿no? Sí, correcto. Algo muy bueno, Jorge, es que los sistemas que hay ahora son aceptablemente flexibles, ¿no? Tienen muchos temas como para que puedas parametrizar el sistema y lo hagas un poquito más a lo que es tu empresa como tal, y eso la realidad es que ayuda mucho para que puedas estar, pues, no sé,
viendo algunas cosas en cuanto a lo mejor clasificación de clientes o embudo de ventas o cualquiera de las tantas variables que hay por ahí en la parte empresarial. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Oye, Jorge, síguenos contando de esta parte de transformación digital. Cuéntanos cómo le pega la transformación digital, por ejemplo, a la innovación, a la competitividad, a qué otras áreas a partir de un esquema de transformación digital que hagas en la empresa te puede estar impactando en los demás rubros que tienes. Excelente pregunta. Sí, mira, de entrada, pues la transformación digital de manera natural se relaciona o se acerca por los modelos de negocios a la innovación. El reto de hoy en día en la innovación es, tengo los recursos humanos de tiempo y económicos para hacer investigación y desarrollo yo solito. Cada vez cuesta más hacer eso. Entonces, los modelos que se están volviendo cada vez más utilizados es el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo me refiero a, vamos a buscar empresas que tengan intereses en común y entonces hacemos investigación y desarrollo juntos. Es decir, ya no tengo que invertir los millones de dólares, ¿no?, para desarrollar un nuevo producto o transformar una nueva app, sino buscas aliados estratégicos y en ese sentido los hubs de innovación se convierten en un espacio idóneo y el mejor para poder construir en conjunto, manteniendo los derechos de aprovechamiento de lo que estés desarrollando y de lo que termine siendo el resultado de esos espacios, ¿no? Entonces, sí, la innovación tiene mucho que ver, las ventas, por supuesto que también, elementos como el nearshoring y estos cambios que se están viviendo en la comercialización, pues cada vez hacen un mundo más cercano. No me gusta decir que más pequeño, porque no cambia el desarrollo geográfico ni los puntos geográficos, pero sí nos acerca más. Entonces cada vez se vuelve más digital, sí, pero también más eficiente la logística, la parte de las ventas, el poder acercarte a clientes en otros puntos geográficos o mercados que no tenías. Pero insisto, si primero no sé con qué puedo competir, pues será difícil pensar en, sí, voy a expandir ahora mis mercados y voy a vender no solo en Sudamérica, ahora voy a ir a Europa a hacer este tipo de ventas, ¿no? Se vuelve más complicado. Sí, correcto, de acuerdo, Jorge. Mira, déjame compartir aquí un comentario de Enrique y luego uno de Hugo. Dice, lo lamentable del caso sería que quienes aspiran a crecer, cambiar o desarrollarse no conceptualicen dónde están, cómo están y dónde quieren estar, que me parece que es básico para hacer un plan de crecimiento. No, dice, lo único seguro es el cambio, entonces no pensar en ello es una equivocación crítica y de riesgo, más aún si este tipo de proyectos que demandan recursos humanos de tiempo y económicos de la empresa. Entonces, pues es básico, ¿no, Jorge? Y también entender que es un proceso de aprendizaje, ¿eh? Difícilmente, digo, es cierto que mucho en los negocios es give it a shot, ¿no? Avienta, toma la oportunidad, pero también hay que, no todo necesariamente sale a la primera, hay que ser conscientes que no todo sale a la primera. Incluso una premisa de los negocios, y ya me corregirás tú si me equivoco, es trata de equivocarte lo más pronto posible para que los errores te cuesten menos y el valor que te da equivocarte es que puedes rápidamente desarrollar una solución no solo rentable, sino eficiente a largo plazo. Entonces eso también se vuelve súper importante. Y si me permites, quisiera señalar otro punto como reto que estamos viviendo en esto de la transformación digital dentro de las organizaciones, que es, no se trata de que porque invertimos un buen número de presupuesto en el desarrollo del modelo de negocios, que eso garantice automáticamente el aumento de la rentabilidad
o el aumento de las ventas o el aumento de los ingresos. Hay que ser conscientes también cuando trazamos las metas y cuando tratamos de establecer el impacto de lo que estamos, de las iniciativas que estamos desarrollando en transformación digital, que muchas veces ese resultado puede estar en la operación, en la agilidad, pero va a tardar un poquito más en reflejarse en las ventas. Es decir, otro error muy común es pensar que automáticamente cuando inviertes recurso humano, tiempo y dinero en la transformación digital, automáticamente se va a reflejar en las ventas casi de inmediato. Eso, algunos casos sucede, pero lamentablemente no siempre, porque es un proceso. Entonces dependerá del espacio en el que estés, del contexto en el que tengas otra vez para poder llegar a esos impactos. Pero tenlo por seguro que si tú como organización te dedicas a invertir o a planear la manera de invertir tu recurso humano, tu tiempo, tu infraestructura y tu recurso económico en ese desarrollo bien, de manera consciente, bien establecida por etapas, ¿no? Como lo dice el modelo SOSTAC, ¿no? Bien establecido con etapas bien definidas, seguro que vas a conseguir un desarrollo. E insisto, buscar aliados, ¿no? Las estrategias de hoy en día se llaman aprovechar, ¿no? Las logísticas más rápidas, aprovechar el desarrollar alianzas estratégicas y el poder llegar a mercados con menor riesgo que antes no podías llegar. Sí, fíjate que lo que dices es básico, ¿no? Y aquí justo Hugo nos hace un comentario, dice, si hacer un plan de crecimiento de manera local o nacional es complejo, hacerlo fuera de México es todavía más por todas las variables que hay. Y voy a aquí enlazar este comentario de Hugo con uno anterior que nos puso nada más para complicarlo todavía más, Jorge. Dice, hay que considerar que los nuevos tomadores de decisiones ya son millennials y centennials, los cuales están más adecuados a un tema digital. Ahora imagínate que llegas, que muy probablemente ya te haya pasado, Jorge, llegas a presentar un proyecto de transformación digital y entonces quien lo esté impulsando a lo mejor es el nieto del fundador, ¿no? Un chavo a lo mejor 20, 25 años, ya está convencido, sí, le hacemos y aporta y dice y toma, y llega a la sala un fundamentalista, un baby boomer de 65, 70, 80 años, y dice, no, a ver, ya tenemos computadoras, ¿para qué quieren hacer eso? Eso ya lo hicimos hace 30 años. O sea, no se aceleren, vámonos por partes. ¿Cómo puedes estar tratando de engranar estos dos pensamientos? Pues digo, cada uno con su fundamento, pero completamente diferentes, Jorge. Sí, eso es todo un reto, sobre todo en las empresas denominadas familiares. Esas luchas de dominio en la toma de decisiones se vuelven dificilísimas como consultor y terminan siendo muy negativas en términos pues en términos económicos, sin ir más a profundidad, en términos económicos para la organización. Ahí lo que nosotros proponemos mucho es trabajar con estrategias de trabajo en equipo. Y cuando digo trabajo en equipo no significa que nos sentemos y desarrollemos una solución juntos, sino entender el mindset que tienen, el estilo de toma de decisiones, el estilo de liderazgo y entonces buscar esa empatía. Y miren, la empatía pareciera que se utiliza hoy mucho o que está muy en boga, pero es un concepto que ya viene desde 1960 en el design thinking, gracias a muchos modelos de desarrollo estrictamente de modelos de negocios. La parte principal del design thinking era empatizar, ¿no? Y empatizar significa entender. Y por eso ahora esta parte la tomamos para empatizar, entender y amalgamar la manera de tomar decisiones y de evaluar las cosas entre estilos de liderazgo diferentes. Hay organizaciones como Bosch, como otras más que en México y en otros lugares nos ha tocado trabajar con ellos y se vuelve súper importante en hacerlos conscientes de esto, incluso hasta el diseño de los espacios, ¿eh? Ya no en liderazgo y en toma de decisiones. ¿Cómo diseñas un espacio lo suficientemente físico, lo suficientemente propicio para que estas generaciones diferentes o estos mindsets diferentes interactúen y se aprovechen? Y no se trata de convertirte en las salas de Google, ¿no? Que es un pensamiento libre, que son más flexibles y que no, se trata de entender, pues, cuál es el mindset del valor humano que tengo, es decir, de los colaboradores y de los tomadores de decisiones para construir el entorno a partir de esos perfiles, ¿no? Y luego nos lleva un segundo reto, ok, ya está definido eso, ahora ¿cómo sigo consiguiendo o atrayendo talento, ya sea millennial, centennial o de la generación que sea, hasta este modelo de no solo de negocio, sino de trabajo que ya construí, porque agregar talento humano hoy en día
se vuelve difícil, ¿no? No solo en la toma de decisiones, sino porque hoy ya nos gusta trabajar a distancia, nos gusta trabajar con parámetros que las personas, sobre todo los más jóvenes, empiezan a establecer o a conocer como el estándar, cuando es totalmente diferente a lo que otra generación, otros espacios, pues podríamos percibir. Entonces, sí, las organizaciones están entendiendo y están trabajando en poder desarrollar estos programas de empatía en la toma de decisiones y en la transmisión del mindset dentro de la organización. Lo que llamamos, pues, construir, ¿no? La manera de hacer las cosas de la mano. Sí, fíjate que este tema de trabajar en equipo, de construir, como bien lo estabas comentando, entre todos, yo creo que es básico, porque es cuando mejor impacto va a tener esta parte de innovación, esta parte modelo de negocios. Y aquí un comentario adicional de Hugo dice, es importante que al hablar de innovación no solo se debe de interpretar en tecnología. Y aquí, bueno, pues creo que sí, lo que habíamos comentado, ¿no, Jorge? Transformación digital, pues empieza en la médula de la empresa y a lo mejor esa transformación digital hay veces que no tiene que brincar necesariamente a una aplicación, a alguna otra cosa, ¿no? Entonces, esta parte humana que comentabas creo que es básico. ¿Qué Sí, más? el ¿Qué más? pilar más importante es el ser humano. Es más, te podría decir sin temor a equivocarme que normalmente los procesos de transformación digital, cuando somos un digital explorer, o sea que apenas estamos explorando, lo primero que tienes que hacer es determinar cuál va a ser el mindset que deben de tener tus colaboradores, evaluar si tienen ese dominio de lo digital o ese digital savvy, de hacia dónde quieres llevar el modelo, y entonces sí, ya pensar en cómo optimizar, pero es lo primero, porque insisto, es como si tuvieras el recurso para traer coches de Fórmula 1 a ponerlos en la calle, pues no tiene sentido, ¿no? Son o unos de estos coches que les llaman Super Sport, ¿no? Que son poderosísimos, que son unas grandes máquinas, pero pues para meterlo en las calles de la ciudad no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, no es lo que se necesita. Entonces, hay que también desarrollar no solo un perfil de puestos, sino un perfil del mindset que deben de tener los colaboradores en las áreas que nosotros tenemos como organización y que Digital Savvy deberían de tener desarrollados. Porque también pensamos que cuando capacitamos en innovación o en transformación digital a las empresas es todo mundo debe de tener el mayor nivel. No, hay que buscar justamente cómo establecer esos niveles de dominio ad hoc a cada rol, a cada perfil o a cada departamento que componga la organización. Sí, fíjate, eso es básico porque retomo cómo empezamos la plática de tener mi base de conocimiento y curiosear por aquí, por aquí, por acá, por allá. Imagínate que de repente en este tema de transformación digital, Jorge, no acaba de engranar el contador, entendiendo la parte fiscal digital que ahora está, el director no entendiendo cómo es que ahora los FDIs pesan más que lo que están haciendo de la parte contable, el de operaciones o el de compras, pues no entender que si la factura la pide como pago en una exhibición o pago en parcialidades, eso puede afectar a la parte fiscal. O sea, el entender un poquito, y no se trata de transformarte en otra cosa, pero el entender un poquito cómo se va engranando esto es básico. Y ahorita que todo se está empezando a ser muy digital en general, creo que estos conocimientos que comentabas al principio es súper importantes tenerlos bien claros. Incluso desarrollarlos también internamente, ¿no? Muchas organizaciones de medianas hacia arriba tienen ya sus propias universidades, sus propias áreas de capacitación y desarrollo, que ya no es solo capacitación técnica, también es una capacitación o desarrollo en términos del mindset de la persona, en este desarrollo integral, ¿no? El tener un desarrollo integral de los colaboradores, de las personas, eso también funciona mucho, ¿no? Hacíamos en una de las reuniones de planeación que hemos tenido con organizaciones, veíamos que nos decían, yo tengo este súper desarrollador de herramientas tecnológicas, es más, es el mejor que hay en el mercado, pero si lo siento con los clientes de las soluciones que yo vendo, no logra transmitir que lo que desarrolla va a ser la solución para lo que el cliente quiere y se cae la venta o se cae el acuerdo. Eso también nos lleva o me ayuda a ejemplificar el punto del que venimos, que es, pues sí, también el desarrollo humano requiere, el desarrollo de tu factor humano requiere que
que entiendas muy bien las habilidades con las que ya vienen los colaboradores, pues para aprovecharlos y saber delimitar qué sí pueden hacer y qué no, ad hoc a tu modelo de negocios. O sea, no todos podemos hacer todo y se vuelve un reto para la organización también encontrar el espacio de mayor aprovechamiento para esas habilidades o skills que son diferentes a las capabilities que tienen los colaboradores. Pero el pilar principal de la transformación digital es la persona, es el ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Jorge. Esta transformación digital nace a partir del humano y el humano la sigue llevando y el humano, como bien lo comentas, pues tiene que tener desarrollados sus skills, sus capabilities, como bien lo comentas, y de repente aquí podemos caer en un abanico tan grande de skills y de capabilities que tienes que ser a lo mejor un poquito selectivo en con cuáles empiezas a desarrollarte, ¿no? Te puedes desarrollar en todas, digo, todas son buenas, todas suman, pero hay algunas que van a tener un impacto más fuerte en tu producto final que estás haciendo, justo a partir de lo que nos estabas comentando del modelo de negocios, ¿no? Sí, claro. Y luego todo, como dices, queremos solucionarlo con inteligencia artificial, ¿no? Mira, estas son las características de mi personal. Créame un plan de desarrollo para ellos. Mira, estos son mis datos de ventas. Dime cómo les puedo crecer. A ver, está bien que la inteligencia artificial está para ayudarnos. No nos va a solucionar las cosas, está para ayudarnos. Pero recordemos que la inteligencia artificial no es tan inteligente como pensamos y además alucina. Es decir, dependiendo del entrenamiento que le des a esos modelos que estás consultando, o sea, ya ni siquiera hablo de ChatGPT o Perplexity o Gemini o Copilot, no, hablo de incluso los desarrollos que tenga una empresa fuerte que invierta en estos espacios, dependen mucho del entrenamiento que le des. Por eso los norteamericanos dicen garbage in, garbage out. Es decir, si tú le metes a ese modelo información que no es precisa, pues el resultado no te va a servir, o sea, no va a ser bien enfocado. Entonces, con la inteligencia artificial, ese es también el reto, decidir y delimitar para qué la quiero utilizar. No me va a solucionar las cosas, no es una varita mágica, aunque pague las licencias, aunque tenga un agente conversacional. Sí, tienen habilidades muy buenas, maravillosas incluso diría yo. Pero como dices, no van a sustituir al ser humano, al menos en el corto tiempo, porque a final de cuentas les falta ese sentido, quisiera decir lógico, pero ese sentido, ese sexto sentido que luego se desarrolla en los negocios, ¿no? Que luego tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con otros parámetros que no son técnicos, que no son habilidades para poder hacer análisis estadístico, no, sino son más de estrategia y esa experiencia o ese desarrollo de la experiencia que te da pues el ir desarrollando tu propio background e ir enfrentándote a problemáticas, a éxitos dentro de los negocios. Sí, y mira, voy a compartir aquí un comentario de Hugo y voy a aprovechar para poner nuestra encuesta de salida, que ya prácticamente estamos unos minutos de terminar el programa y aquí, pues lo mismo para los que nos están acompañando en LinkedIn, en YouTube o en Facebook. Bueno, la encuesta, el QR es precisamente para que nos evalúen el programa, si les gustó, si no les gustó, si se les hizo corto, largo, bien un par de preguntas abiertas para que nos sugieran qué les gustaría saber o escuchar. Voy a leer aquí la pregunta de Hugo, porque pues ya estaba tapando ahí la mitad de la pantalla. Dice, ¿cómo actúas y asesoras en temas de innovación cuando la gente utiliza herramientas como el ChatGPT como su consultor o médico personal? Dice, de hecho, como ejemplo, este es un mal que están sufriendo los médicos ya, que los pacientes ya llegan ellos con un diagnóstico y una solución que les dio ChatGPT, y lo mismo pasa en la industria. Y aquí, Hugo, no sé, Jorge, pues tú dime, pero a mí me parece que también llegan con el consultor, o sea, dicen, oye, ya vi, ya nada, necesito que pues me lo corrijas. Espérame, pues es que, o sea, hay un trabajo atrás que hay que hacer, ¿no? Claro, y llegan así con, oiga, doctor, vengo a que me recete esto porque ya sé que tengo y demás. No. De hecho, fíjate, hablando de la industria de la salud, es aprovechar estas herramientas de manera adecuada y profunda, no se vuelve, es tan rentable que hay organizaciones o agencias especializadas a nivel, bueno, ya no diré global, a nivel de continentes que generan
generan riqueza para las organizaciones que los contratan y ellos, pues por supuesto, son bastante rentables, porque no se trata de tener, insisto, la herramienta de inteligencia artificial y preguntarle, sino se trata de saber qué tareas le voy a poner a hacer para yo darle ese toque estratégico y entonces la interpretación, que a veces son elementos que a profundidad no puede hacer ninguna inteligencia artificial, por más entrenada que esté. Entonces, este tipo de empresas como IQ que trabajan mucho para la parte médica, este desarrollo, pues igual para diferentes industrias, se van volviendo, los desarrolladores de estas soluciones se van volviendo especialistas en alguna industria porque van justamente recopilando esos datos, esas experiencias y luego a través de ellas construyen soluciones verdaderamente profundas y bien racionalizadas hacia los clientes que les llegan, ¿no? Eso se vuelve también algo bien interesante. Entonces, sí, la inteligencia artificial, pues es un wow, es entretenida, está padre, todo el mundo hablamos de ellas, pero el reto es no solo entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo me sirve a mi modelo de negocios y qué le puedo preguntar. Es más, qué información le di para que me dé ese resultado. Correcto, Jorge, y tocas un punto medular, fíjate, y que creo que va a ser un muy buen cierre del programa con esto que comentas. No necesariamente el hecho de que te esté contestando, dando información, implica que esté bien. O sea, tienes que brincar otra vez esa parte humana, ese espíritu crítico, esa parte de síntesis, de análisis, de combinación con experiencia, esa intuición que está basada en mucha experiencia, percepción, lectura, toda la parte emocional, pues eso lo tienes que incorporar para que realmente la herramienta de inteligencia artificial te sirva como algo que va a potenciar la transformación digital y no algo que va a sustituir una labor que sigue siendo 100% humana, Jorge. Sí, sin duda, y nos lleva a la premisa que hemos manejado. El pilar más importante de la innovación y la transformación digital es el factor humano. Sí, con un buen entorno para desarrollarse, sí, con los elementos propicios, pero el factor humano es la clave. Totalmente de acuerdo. Jorge, pues ya prácticamente al cierre del programa, ¿qué mensaje final le das a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy y a los que nos están viendo el programa grabado, ya sea en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, a los que nos están escuchando en nuestro podcast, que es una repetición del programa en vivo? ¿Qué consejo les darías que quieran innovar precisamente, hacer transformación digital a partir del modelo de negocios? Por supuesto, Ricardo. Lo primero que yo les recomendaría es que busquen cómo desarrollar alianzas estratégicas, ¿no? Sean muy claros con la meta que quieren lograr, conózcanse muy bien, es decir, conozcan su modelo de negocios, conozcan sus habilidades, fortalezas, oportunidades, como si fuera un análisis FODA, ¿no? Pero realmente profundo, con herramientas más de negocios más a profundidad, pero conozcamos eso para poder poner metas tangibles, medibles, evaluables, y entonces sí, empezar una transformación y unas etapas de desarrollo. Seamos conscientes y no querramos correr. Es decir, este es un proceso que para que sea bueno y para que sea lo más provechoso posible, pues va a tomar su tiempo. Entonces, paso a paso, establezcamos etapas, tiempos realistas, tiempos en los que realmente se puedan desarrollar lo que estamos nosotros planteando, y eso van a ver que les va a dar excelentes resultados. Alianzas estratégicas, buena planeación, desarrollo del factor humano que se tiene, teniendo muy claro el mindset y las capabilities que deben de tener, el digital savvy que se debe de lograr para las diferentes áreas de las diferentes posiciones, y con eso ya estamos del otro lado. No tenemos por qué convertirnos en un año en un disruptor de la innovación y la transformación digital, no, con que nos transformemos de ser un explorador de la transformación digital hacia una organización que ya domine esos procesos en tu modelo de negocios, es súper loable. Entonces, seamos pacientes, establezcamos etapas para llegar a esta meta, porque es como subir una escalera, ¿no? Vamos escalón por escalón, aunque sepamos qué altura tiene esa escalera. De acuerdo, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias por esto que compartes con nosotros de conocimiento, de experiencia, de vivencias y por supuesto de un marco teórico muy sustentado en toda la parte académica que has tenido oportunidad de estudiar. Creo que es una mezcla súper interesante
que no todo el mundo lo alcanza a tener, porque de repente te metes a consultoría y no tienes el marco teórico, te metes al marco teórico y no te da tiempo de hacer consultoría. Entonces, esa mezcla de las tres cosas, Jorge, creo que es muy valioso para los que nos están escuchando el día de hoy, los que nos están viendo. Y pues bueno, ahora sí que muchísimas gracias, Jorge, y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Enrique dice muchas gracias, tema de perspectiva amplia. Muchas gracias, Enrique. Hugo dice gracias por la plática. Y pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les agradezco mucho. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente nos veremos pronto en algún otro programa. Por supuesto, gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer conversar con todos ustedes. Muy agradecido y a la orden en lo que podamos ayudar. Jorge, muchísimas gracias. A todos que tengan un excelente fin de jueves, viernes y un excelente fin de semana de arranque de nuevo mes. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!